si tú me preguntas, ¿la señora se merece una prisión preventiva? Yo creo que se merece ser condenada, ¿no? Porque yo creo que ha cometido un delito. Ahora estamos enlazados vía Zoom con Fernando Silva, abogado penalista. Bienvenido, doctor Silva, a Exitosa. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes. Gracias. Gracias por estar aquí. Yo quería hablar con usted sobre Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, que que la Fiscalía ha pedido el tema de la prisión preventiva. Pero antes quiero hacer otra pregunta sobre el tema de este feminicida que está en Colombia, Sergio Tarache. Están pidiendo la prisión preventiva por 24 meses. ¿Esto qué significa? ¿Por qué se está demorando tanto la expulsión? ¿Por qué piden la prisión preventiva? ¿Es solamente por el debido proceso? Cuando él venga y ya están, creo, las cámaras de seguridad, esto podría ser mucho más rápido. 9 meses, me corriges, ¿no? 9 meses. ¿Esto se podría acelerar? Claro, lo que ocurre es que la Fiscalía allí, para usar un término coloquial, se está curando en salud, ¿no? Al día de hoy, este señor está en un país del cual él no es residente y tampoco es nacional, y ha entrado de manera ilegal. Entonces, dentro de la regulación internacional migratoria, Colombia, si encuentra un ingreso irregular, podría decidir deportarlo. El tema es ¿a dónde? ¿A su país de origen? ¿Al país de donde vino? Entonces yo creería que por ahí viene esa complicación. Entonces, para evitar esto y generarle un esquema más, y desde el punto de vista criminal, yo creo que está muy bien la Fiscalía en solicitar la prisión preventiva de este señor, porque imaginemos que Colombia decida no deportarlo, sino continuar con un procedimiento de extradición, que sería mucho más largo y sería penoso para nuestro Estado, ¿no? Porque ese señor ya debería estar cumpliendo una sanción con el terrible crimen que realizó. Muy Pero bien. si esto fuera así, se requiere una prisión preventiva para poder iniciar el proceso de extradición. Y Entonces yo lo mínimo son 9 meses. Lo que ocurre es que es un procedimiento que no es complejo, que no forma parte de criminalidad organizada, es un delito común, el delito de feminicidio, en términos procesales. Entonces, 9 meses es el tiempo, además, suficiente, porque yo creería que cuando ese señor pise territorio nacional, va a venir un procedimiento inmediato con la cantidad de pruebas que existen alrededor, ¿no? Una confesión de él en otro país, que había que ver si es que ha sido dada con las formalidades correspondientes, tienen los videos, ¿no? De él corriendo, de él comprando la gasolina. Yo creo que la Fiscalía ya tiene elementos de prueba suficientes para poder llevar a ese señor rápidamente a un proceso y lograr una condena en 9 meses. Yo creo que es tiempo de sobra. Muy bien, entonces regresemos a algo que ha pasado, algo desapercibido por todo lo que hemos tenido que ver, ¿no? Es decir, este sujeto que cayó en Colombia y estamos esperando que ya esté en tierra peruana de una vez, también la muerte lamentable de las enfermeras y bueno, y todo lo que se ha juntado. La Fiscalía ha pedido 18 meses de prisión preventiva para Betsy Chávez, para Willy Huerta y también para Roberto Sánchez. ¿Usted cree que hay suficientes elementos para que se les dé la prisión preventiva? Cuando la Fiscalía solicita una prisión preventiva, en el caso de una persona común y corriente, lo solicita porque considera que es importante intervenir, que la justicia intervenga para evitar que este señor, el sujeto, el agente denunciado, se vaya del país, ponga en riesgo la actividad probatoria, ¿no? Y eso es una medida de emergencia, Cari, ¿correcto? En una situación regular, ¿no? La medida más grave que hay, que lo hemos conversado en su oportunidad. Sin embargo, cuando tenemos al frente a un alto dignatario, ¿correcto? Existen pasos previos que darse, que se han dado, ¿no? Como el levantamiento del antejuicio, como esos pasos previos generan comportamiento procesal previo. Por ejemplo, Juan Silva se desapareció, ¿no? Entonces en él se acredita claramente, muy sencillo, que ese señor pues iba a evadir la justicia y tiene una orden de captura vigente.
En cambio, esta señora Betsy Chávez, por ejemplo, el señor Willy Huertas o el otro congresista, se han presentado al proceso, se han defendido, han realizado acciones de defensa, están acá, están identificados, la prensa lo sigue, ¿no? Correcto. Entonces, ¿por qué empiezo diciéndote esto? Porque va a ser difícil para un juez o para un fiscal sustentar la existencia del peligro procesal, porque la medida de restricción de la prisión preventiva es la medida más grave del sistema. Por más que nosotros consideremos que la señora Betsy Chávez, como lo considero yo, por ejemplo, ha participado en toda la sonada golpista del expresidente Castillo, y además su participación ha sido, creería yo, inclusive a título de autor con total dominio del hecho, ¿no? ¿Existen elementos de prueba? Sí, se cumple, por supuesto que sí. ¿Existen los demás requisitos que no están vinculados al peligro? Sin duda. ¿Pero existe peligro de que se fugue esta señora? Esa es la parte más importante que el juez va a tener que decidir. Yo, si tú me preguntas, ¿la señora se merece una prisión preventiva? Yo creo que se merece ser condenada, ¿no? Porque yo creo que ha cometido un delito. Pero la prisión preventiva, o no será suficiente un impedimento de salida del país, ¿no? Habría que analizar eso. Si hubiéramos tenido esta misma entrevista hace varios meses, o al momento que salió este video famoso donde sale la señora coordinando, dando instrucciones, haciendo la grabación con el presidente, sí. Probablemente allí te hubiera dicho, por supuesto que procede y hay que hacerlo de manera inmediata. Fernando, un momentito, tenemos que ir con una noticia de último minuto. Nos vamos rápidamente con María Stephanie Tiznado. María Stephanie. Karina, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás? Buenas tardes. Finalmente, ante el pedido del Ministerio Público, el Poder Judicial ya ha declarado fundado el requerimiento de 9 meses de prisión preventiva contra Sergio Tarache Parra, por el presunto delito de feminicidio en agravio de Catherine Gómez. Vamos a escuchar el preciso momento cuando el juez da la orden. Escuchemos. Muy bien, entonces se ha dado los 9 meses de prisión preventiva contra el feminicida Sergio Tarache. Noticia de último minuto. Regresamos entonces con nuestra entrevista con, ahí está, último minuto. Ante el pedido del Ministerio Público, el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento de 9 meses de prisión preventiva contra Sergio Tarache Parra por el presunto delito de feminicidio en agravio de KIGM de 18 años. Regresamos con Fernando Silva. Doctor Silva, usted me había dicho precisamente que esto era lo que se esperaba para que no haya perturbación y que lo vayan a mandar a su país expulsado. Lo mandaban a Venezuela, ¿y quién lo traía después? Claro, era evidente que le iba a dar la prisión preventiva el juez encargado del caso, ¿no? Y es muy importante que la tenga y esta sea comunicada de manera inmediata a la Interpol o a los organismos correspondientes de la cooperación judicial con Colombia para que puedan tenerlo como un elemento más y se acelere su deportación o en todo caso se inicie el procedimiento de extradición correspondiente. Pero habiendo confesado, habiendo videos, ¿por qué no expulsarlo por una cuestión política? No solo política, sino por un incumplimiento de normas migratorias. Aparentemente, de la información que se tiene, y además creo que fue información entregada por el director general de la policía o por el jefe de la DIRINCRI, ese señor ha entrado de manera ilegal al territorio colombiano. Entonces, yo creo que sin duda procede la expulsión. Creería que la demora o la discusión que se está teniendo es a dónde lo expulsa siendo él un venezolano. No sé si él tendrá defensa allí en Colombia, pero esa podría ser una traba. Sí tiene un defensor de oficio. Antes que se me acabe el tiempo, doctor Silva, estábamos hablando de Betsy Chávez, pero en este camino que hemos visto del gobierno de Pedro Castillo, todos se fugan. Entonces, no es que porque todos, cada uno es un caso particular, pero ha tenido vinculaciones políticas. Las vinculaciones políticas no se esfuman, algo habrá guardado de su sueldo, uno se ponen todos en todas las sospechas, ¿no? No solo eso, Karina, ¿no? Sino que estamos dentro de lo que la Fiscalía ha planteado como una organización criminal.
Cuando uno está en el entorno de una organización criminal, todas estas posibilidades de perturbar la acción de la justicia o de fugarse, entiende la judicatura, se multiplican, ¿no? Porque es una organización, hay mucha más gente, ¿no? Entonces, ese es el punto que probablemente vaya a atacar la fiscalía, a darlo como muy sólido para poder lograr que el juez sostenga que sí hay peligro, ¿no? Pero yo te decía, porque ese es el punto importante. Yo te decía eso, que una prisión preventiva es tan gravosa que tiene que estar esto acreditado. Entonces la dificultad en este momento es acreditar eso, acreditar que efectivamente estamos frente a un peligro potente o latente de que esta señora perturbe la actividad o se vaya o eluda la acción de la justicia. Allí va a radicar, porque los otros elementos evidentemente los cumplen, evidentemente los cumplen. Muy bien, entonces, si es que Betsy Chávez no alcanza estos presupuestos, entonces Huerta ni hablar, y Sánchez menos, ¿no? Porque Huerta dice que él casi no participó porque solamente pasó el teléfono, pero pasar el teléfono es ya agachar la cabeza frente a un presunto dictador o que fue dictador por unos momentos, ¿no? Sin duda, yo creo que ambos otros dos, las otras dos personas han tenido participación, pero va a ser muy importante, no he tenido a la vista el requerimiento fiscal completo, va a ser muy importante los elementos de convicción que presente para acreditar la participación del hecho criminal de forma importante, grave, ¿no? Eso es lo importante a este momento. Lo de Betsy Chávez lo hemos visto a nivel nacional todos, ¿no? No sabemos cuáles son los otros elementos de prueba que tienen contra el señor Huerta o contra el congresista Sánchez. Claro, y aquí ya ha quedado muy claro, nos ha dicho Fernando Silva que acá no se está viendo el fondo, sino si es que hay peligro de fuga o no. Y eso es lo importante. Si es que no se logra acreditar que se va a ir del país y va a huir de la justicia, entonces no se le va a imponer y es la medida más grave, más gravosa. Así que vamos a esperar qué es lo que dice el juez. Muchas gracias a Fernando Silva, abogado penalista, que nos ha hablado principalmente de Tarache y por qué no se le está expulsando, y también sobre esto que acaba de pasar, que se le ha impuesto los 9 meses de prisión preventiva.